Muy buenas tardes para todos. Damos una bienvenida nuevamente a cada uno de ustedes y nuevamente estamos en esta ocasión para estudiar en la voluntad de nuestro Dios una porción de las Escrituras que en esta ocasión vamos a estar considerando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Vamos a estar allí leyendo algunos textos del Evangelio de Juan, el capítulo 15, y vamos a estar considerando lo que el evangelista Juan nos dice allí en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Y vamos a estar leyendo los primeros versículos del capítulo 15, y dice entonces, capítulo 15, versículo 1, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vamos a dejar la lectura allí hasta el versículo 7 del Evangelio de Juan, capítulo 15, donde hemos estado leyendo en esta ocasión. Y esperamos que el Señor sea el que esté guiando la meditación de las Escrituras y también los comentarios que se van a hacer a través de las Escrituras, que sean dirigidos por el Espíritu Santo. Y como hemos venido haciéndolo, este estudio de la palabra del Señor a través de la presentación de la diapositiva, pues en esta ocasión vamos a hacerlo nuevamente, ya que sabemos que es una forma más fácil de que ustedes puedan tener las notas allí al alcance y así pues tener una mejor comprensión de el tema que vamos a estar tratando. Y el tema que vamos a mirar aquí en el capítulo 15, en estos versículos que hemos leído en esta ocasión, es la necesidad de la comunión con Cristo. Eso es lo que vamos a estar mirando en estos textos que hemos leído en esta tarde. La necesidad de la comunión con Cristo. Y hay una palabra que se ha repetido varias veces en los versículos que tenemos allí de Juan, el capítulo 15, versículo 1, que va desde versículo 1 hasta el versículo 17, va este tema, pero en este momento hemos leído hasta el versículo 7 y luego continuaremos considerando entonces la otra parte que tenemos allí en los otros versículos. Y la palabra que se repite varias veces allí es la palabra permanecer. Y ya lo hemos leído en estos 7 versículos y esta palabra se repite una y otra vez, permanecer. Y es interesante que esa palabra permanecer significa mantenerse
en un mismo sitio, estado o calidad. Eso es lo que significa esa palabra que tenemos, que se repite varias veces, permanecer. Entonces significa mantenerse en un mismo sitio o estado o calidad. Entonces aquí ya teniendo el significado de esa palabra, pues ese es el título que le hemos dado a este tema, la necesidad de la comunión con Cristo. Y es una necesidad tremendísima y grande de que usted y yo como creyentes podamos mantener esa comunión con la persona del Señor Jesucristo. Como lo dice la definición, mantenerse en un mismo sitio, mantenernos continuamente en la persona de el Señor Jesucristo. Y vamos a mirar acá en estos textos que hemos leído, vamos a mirar en primer lugar que en los primeros versículos tenemos que el escritor nos está mostrando tres comparaciones. Vamos a ver tres comparaciones en primera medida en los primeros versículos que tenemos aquí. Recordemos que el Señor está tratando de tomar una ilustración para tratar de dar la enseñanza a sus discípulos en cuanto a la necesidad que ellos tenían de mantener sus vidas ligadas a Él. Y aquí entonces el Señor está pues utilizando tres ilustraciones o tres comparaciones. Y la primera que tenemos allí es Cristo como la vida, es la comparación que el mismo Señor está haciendo de sí mismo, comparándose como la vid. Es el cuadro que el Señor está pintando a sus discípulos para que ellos puedan entender la necesidad que ellos tienen y la necesidad que usted tiene y que yo tengo de mantenernos en íntima comunión con la persona del Señor Jesucristo. Entonces tenemos allí en el punto A, Cristo como la vid. En segundo lugar, tenemos la segunda comparación, el Padre como el viñador o el labrador. Y en el punto C tenemos el discípulo como el pámpano. Y aquí entonces, con esta ilustración que el Señor está pintando en este cuadro, pues los discípulos podían entender de una manera clara que Cristo es esa fuente de vida. Y también podían entender con la segunda comparación el Padre como el viñador o el labrador. Ellos podían entender que el Padre es el que lleva esa labor en la vida de cada uno de nosotros para que se pueda manifestar el fruto en nosotros como creyentes. Y en tercer lugar, la tercera comparación, el discípulo como el pámpano. Entonces, aquí al discípulo se le está comparando, se le está ilustrando como el pámpano, como la rama que va ligada a la vid, que va ligada al tronco de la vid, donde recibe su salvia, donde recibe su fuente de vida. Entonces esas son las tres comparaciones que tenemos. En primer lugar, Cristo como la vid, el Padre como el viñador o el labrador y el discípulo como el pámpano. No podemos perder de vista estas tres comparaciones, estos tres símbolos, por decirlo así, que el Señor está utilizando de sí mismo, del Padre y de los discípulos, para no perder la interpretación que tenemos aquí en estos versículos. Entonces tenemos allí en el capítulo 15, versículo 1, que el Señor dice: yo soy la vid verdadera.
Y cuando el Señor está expresando estas palabras, yo soy, está pues reiterando con esto, que fuera de la persona del Señor Jesucristo, ningún creyente, ninguna persona puede manifestar el carácter de una vida cristiana. En otras palabras, el Señor está diciendo que el estar ligado, buscar ligarse en un sistema religioso, no va a ser de ningún provecho, no va a ser de ningún beneficio en la vida de un hombre o de una mujer. Y por ende, Él se está presentando aquí como la única opción en la cual un hombre y una mujer pueden manifestar vida, pueden manifestar carácter cristiano en sus vidas. Entonces allí tenemos esa primera comparación. Y la segunda, y mi padre es el labrador o el viñador. Y es interesante que esa obra de limpieza, de purificación, es llevada a cabo a través del Padre por medio de el Espíritu Santo. Ese progreso en la vida de nosotros como creyentes es llevado a cabo por el Padre a través de el Espíritu Santo. Y es interesante que en tercer lugar vemos que el versículo 15 del capítulo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y es interesante que con esto el Señor estaba tratando de mandar un mensaje a la mente, al sentido de sus discípulos, para que ellos se pudieran dar cuenta de la necesidad que tiene el discípulo, que tiene el creyente, de estar ligado a la persona del Señor Jesucristo. Y por ende el título es la necesidad de la comunión con Cristo. Entonces allí tenemos en primer lugar esas tres comparaciones que tenemos en este pasaje. En segundo lugar vamos a ver aquí, vemos también tres clases de pámpanos. Y recuerden ustedes que aquí el pámpano es identificado o es aquí figurado como el discípulo, como el creyente. Ya ustedes lo han visto en el versículo 5, donde dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Eso lo ha dicho capítulo 15 y versículo 5, para que usted no se vaya a perder de el contexto en el que están estos textos que tenemos aquí en esta ocasión. Entonces vemos tres clases de pámpanos. Y en primer lugar vamos a mirar los pámpanos sin frutos. Los pámpanos sin fruto. Esa es la primera clase de pámpanos que el Señor nos está mostrando aquí, en estas tres clases de pámpanos. Los pámpanos sin fruto. Ya ustedes se han dado cuenta que el Señor ha identificado al discípulo como pámpano. Y es interesante que aquí nos está hablando de discípulos, aquí nos está hablando de creyentes. Y es interesante que para esta primera clase de pámpanos, el Señor tiene que llevar a cabo una acción, tiene que llevar una acción sobre este tipo de pámpanos y son los que no tienen fruto. Y dice versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y aquí tenemos que el Señor está hablando de la acción que se tiene que llevar con este discípulo, con este creyente que es identificado aquí en el sentido figurado como pámpano. Y dice, lo quitará. Y es verdad que al leer esta palabra, lo quitará, en nuestra mente, en el castellano, pues la conclusión que nosotros sacaríamos es de quitar a alguien, arrancar a alguien de cierto lugar, de cierto sitio. Y
Esa es la conclusión que sacaríamos, pero es interesante que la palabra aquí que tenemos, lo quitará, es la palabra en el griego airot, que quiere decir, eso quiere decir, en primer lugar, elevar, alzar, por implicación cargar o llevar cargado. Esa es la connotación que tiene esta palabra en el griego, que es la palabra airot, que es la misma que aparece en el Evangelio de Juan, el capítulo 1 y versículo 29, donde Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es la misma palabra airot, y lo que quiere decir allá en Juan 1:29 es que el Señor tomó el pecado de toda la humanidad. Vino a este mundo a tomar el pecado de toda la humanidad y lo cargó y lo puso sobre su hombro, que es lo que quiere decir alzar arriba, alzar o elevar. Y aquí es la misma palabra que tenemos, la palabra airot, que quiere decir elevar y alzar. Y allí en el cuadro hay una pequeña ilustración de un cultivo o un viñedo. Y allí lo ven que está claramente el viñedo organizado y está en una parte alta, está suspendido. Y eso es lo que pasaba, que a veces los pámpanos, las ramas, se iban hacia la tierra, se iban hacia el suelo, y al irse hacia el suelo no había posibilidad de que recibieran la luz del sol, y también al irse al suelo pues les impedía que esa rama, que ese pámpano pudiera llevar fruto alguno. Y esa es la idea. Aquí nos está hablando acerca de ese discípulo que lamentablemente está inclinado a este mundo, que lamentablemente está embolatado en este mundo y que por ende no puede llevar evidencia, no puede llevar fruto de vida cristiana. Y es interesante que la acción aquí es que el Señor va a levantar, a alzar ese creyente, ese discípulo, ese pámpano, y lo va a colocar en un lugar donde debe estar para que así pueda empezar a producir el fruto. Entonces, esa es la idea de lo que tenemos aquí con ese pámpano que no lleva fruto, que va a ser alzado, va a ser colocado en un lugar. Y es interesante que en Colosenses 3, versículo 1, versículo 2, 3 y 4 y 5, el apóstol Pablo dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y la palabra que he resaltado aquí es buscar las cosas de arriba. Entonces lo quitará, en el griego la palabra es airo, que es levantar. Y es de esa manera como Dios, a través de las Escrituras, quiere levantar nuestras vidas, quiere levantar nuestras miradas que están allá enfocadas en este mundo y que impide que llevemos fruto, para que podamos entonces dar el fruto que Él quiere. Dice, ponela, el versículo 2 dice, poné la mira en las cosas de arriba. Nuevamente aparece la palabra arriba. Y el versículo 5, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Recuerde que el pámpano se iba a tierra, y allá en tierra no iba a poder dar el fruto porque había ausencia de luz, había ausencia de aire. Entonces aquí está hablando acerca de las cosas que nosotros debemos de hacer morir. Dice: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Entonces, estas cosas impiden que en la vida del discípulo, en la vida del creyente, se pueda manifestar el fruto que Dios quiere en cada uno de nosotros. Pasamos entonces a la segunda clase de pámpano que el Señor identifica aquí en esta ilustración que Él está haciendo. Y tenemos entonces aquí que la segunda clase de pámpano
que tenemos aquí son los pámpanos con fruto. Y es interesante que la segunda parte, la última parte del versículo 2 dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces aquí vemos que hay una acción también para estos pámpanos con fruto. O sea, estas ramas que están evidenciando fruto, algún fruto en su vida. Y es interesante que esta palabra lo limpiará, es lo que se conoce en este medio de los viñedos como la poda o el raleo. Poda o raleo. ¿Y en qué consiste esto? Esto consiste en quitar hojas de los pámpanos para que el sol pueda penetrar pues mejor, y también quitar del fruto, de ese fruto que está manifestándose, ese fruto que está empezando, quitar también aquellas partículas que se ve que no van a llegar a desarrollar un fruto abundante. Y esto va a hacer que impida que este fruto pueda ser un fruto adecuado, que pueda ser un fruto visible. Entonces, está hablando aquí acerca de los pámpanos con frutos. Se va a llevar una labor a cabo en esos pámpanos para que ese fruto pueda ser visible, para que ese fruto pueda ser útil, para que pueda llegar a ser útil para el fin que se necesita, para el fin que se ha puesto. Y esto nos habla acerca de lo que Dios lleva a cabo también en la vida de nosotros. Y es interesante que cómo se limpian los pámpanos desde el punto de vista figurado. Pues es interesante que desde el punto de vista figurado, desde el punto de vista espiritual, pues esta limpieza se lleva a cabo por la comunión estrecha con Cristo. Y dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Entonces, esta limpieza, esta poda, este raleo se lleva a través de mantener una comunión estrecha con la persona del Señor Jesucristo. Y el versículo 15 tenemos allá la segunda parte del capítulo 15, perdón, y versículo 5 dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces allí tenemos que esta limpieza, esta poda, este raleo se lleva a través de una comunión estrecha con el Señor. Ya dijimos que la palabra permanecer quiere decir mantenerse en un mismo sitio. Eso es lo que quiere decir esa palabra, según el diccionario, mantenerse en un mismo sitio o estado. Y aquí tenemos que esto está hablando acerca de la necesidad de mantenernos en estrecha comunión con la persona del Señor Jesucristo. Según a los Corintios 3:18, el apóstol Pablo dice, por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo. Y está hablando acerca de esa comunión estrecha del discípulo con el Señor Jesucristo. Y el resultado es que se va a evidenciar la imagen, se va a evidenciar la persona de Cristo reproducida en la vida de cada uno de nosotros. Colosenses también 3:1, que ya lo miramos, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, tenemos que la segunda forma como se lleva a cabo esta limpieza es por la palabra
de Dios. Esa poda en la vida del creyente, en la vida del discípulo, pues se lleva a cabo por la palabra de Dios. Y ahí nos muestra la necesidad que tenemos nosotros como creyentes de meditar en las Escrituras, de estudiar las Escrituras. Y dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Entonces vemos que esa poda, ese raleo, esa limpieza se lleva a cabo también por la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice qué es lo que yo necesito quitar en mi vida. Y el Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y también 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Allí lo tenemos para corregir, o sea, para limpiar, para quitar esas esferas de nuestra vida que no le honran a nuestro Dios. Y Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Por medio de la palabra de Dios, yo me doy cuenta que necesito quitar esas cosas que me afectan. Y también otra de las formas que se utiliza para llevar a cabo esa limpieza es a través de la disciplina. Sabemos que el escritor a los Hebreos, en el capítulo 12, pues nos está hablando acerca de que la disciplina es un medio por el cual Dios también nos lleva a nosotros a experimentar la santidad en nuestras vidas. Y Santiago nos dice que también esa limpieza, esa purificación se lleva a cabo en la vida de nosotros a través de las pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y esas son las 4 formas como se lleva a cabo esa limpieza en la vida del discípulo, en la vida del creyente, por la comunión estrecha con el Señor, por la palabra de Dios, por la disciplina y también por las pruebas. Las pruebas son un medio que Dios utiliza para llevar a cabo también esa limpieza, para quitar esas cosas que nos impiden manifestar ese fruto evidente en la vida de nosotros. Tenemos en tercer lugar los pámpanos separados. Ya miramos los pámpanos sin fruto, ya miramos los pámpanos con fruto y ahora en tercer lugar los pámpanos separados. Y aquí tenemos entonces que también hay acciones para esta clase de pámpanos. Y ya sabemos que el Señor nos ha identificado a nosotros aquí en el capítulo 15, en los versículos que hemos leído, nos ha identificado como pámpanos. Entonces, aquí está hablando acerca de discípulos, está hablando acerca de creyentes. Ya lo miramos en el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Entonces aquí tenemos que el versículo 5 nos está hablando acerca de que nosotros somos identificados aquí como pámpanos. El discípulo, el creyente es identificado como pámpano acá. Entonces aquí está hablando acerca de lo mismo del versículo 2, allá donde dice todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces aquí hay unas acciones, vamos a mirar al menos 5 acciones que se llevan a cabo con los pámpanos separados. Recuerden que aquí está hablando acerca de creyente, está hablando de discípulo, porque aquí el discípulo, en las 3 comparaciones que vimos, es identificado como un pámpano. ¿Sí? Entonces, para que no perdamos de vista el asunto. Entonces, los pámpanos separados. Y la primera acción que se lleva contra este pámpano separado. ¿Y qué
es lo que nos quiere decir aquí este versículo en la escritura, ¿no? Que está hablando acerca de este pámpano, ¿no? Separado, el que en mí no permanece, dice el versículo 6, el que en mí no permanece. Y allí lo resalté, es el pámpano que se separa de la vid. Y recuerden que la vid es la fuente que emana la salvia y que emana la vida hacia los pámpanos. Entonces, aquí está representado el creyente que por causa de el pecado sin confesar rompe esa comunión, rompe esa relación con la persona del Señor Jesucristo. ¿Y cuántas personas, cuántos creyentes en nuestros días se encuentran identificados con estos pámpanos que han sido separados? Se han separado de la comunión con el Señor por desobediencia, por pecado en sus vidas. Y es interesante que el Señor Jesucristo nos está hablando aquí en este versículo 6 de por lo menos 5 acciones que se llevan a cabo con estos pámpanos, con estos creyentes, con estos discípulos que pierden la comunión con la persona del Señor Jesucristo. Y la primera acción es que será echado fuera. Fuera, o sea, es como cuando se corta la rama, hay una separación de la rama y la vid, de la cepa. Y eso es lo que pasa cuando el creyente en su vida de pecado queda completamente separado. Entonces aquí tenemos que la primera acción es que es echado fuera, o sea que ha roto la comunión con el Señor. Y echado fuera es que está allá, a la merced de el mundo. Es que queda allá en el lugar, lamentablemente, donde no debe estar, echado fuera. Está en el lugar donde no debe estar. Y aquí nos muestra que el lugar del discípulo, del creyente, es en continua comunión con el Señor Jesucristo. Entonces aquí tenemos que esa es la primera acción, echado fuera. Y para entender un poquito, Mateo 5:13 y Lucas 14:34 y 35, pues el Señor también está utilizando aquí un cuadro también para mostrarnos las consecuencias de estar separados de la comunión con Él. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Aquí dice, sino para ser echada fuera. Y aquí vemos que en el versículo 6 está diciendo, será echado que fuera. Pierde completamente la comunión con el Señor, pierde completamente la comunión con los hermanos. Y dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Y aquí tenemos entonces que cuando la sal se hacía insípida, perdía su esencia, ni siquiera servía para el muladar. El muladar era un lugar donde se echaba el estiércol de los animales para producir abono. Y cuando la sal, cuando el creyente pierde su esencia, pierde su testimonio, ni siquiera sirve, ni siquiera para estar en este lugar, ¿no? Ese lugar que tenemos aquí, que era el muladar, como se menciona en ese versículo. Y la segunda acción que tenemos con el pámpano separado, con el discípulo que ha perdido la comunión, es que dice, se secará. Eso dice allí el versículo 6
y se secará. Es interesante que esa palabra que tenemos allí, se secará, significa perder la apariencia. Una vez el pámpano es separado de la vid, empieza a marchitarse y ya su apariencia se empieza a perder. Ya no se puede distinguir qué clase de rama es, a qué árbol pertenecía. Y lamentablemente esa es la condición del creyente, del discípulo, cuando pierde la comunión con el Señor. Su apariencia de cristiano se empieza a desvanecer y quizás va a recibir de el mundo, quizás va a ser visto en el mundo como lamentablemente muchos creyentes son vistos por el mundo cuando se dirigen a ellos, diciendo: usted no parece que sea creyente. Es una de las frases que el incrédulo utiliza con aquel creyente que no está evidenciando vida cristiana. Usted no parece que sea creyente. Es porque lamentablemente ha perdido su apariencia. Eso es lo que significa esa palabra, se secará. En tercer lugar, la tercera acción, lo recogen. Significa juntarlo en determinado lugar. Es lo que significa eso. Y lo juntan en determinado lugar. Y es interesante que el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo 12, estaba hablando a los creyentes allá en el capítulo 12 acerca de la necesidad de que no nos conformemos, no nos dejemos meter en ese molde, en ese lugar que el mundo tiene. Y dice entonces Romanos capítulo 12 y versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, aquí nos está hablando: no os conforméis a este siglo. Lo recogen significa que lo van a juntar en determinado lugar. Ya el creyente se va a encontrar en ese lugar donde el mundo vive, donde el mundo se mueve. Todo ese sistema mundano en el cual el hombre legisla sus pensamientos, sus acciones y también sus principios, y los recogen. Eso es entonces la tercera acción con el pámpano o con el discípulo que ha perdido la comunión con el Señor. Echan en el fuego. Es la cuarta acción con este pámpano que ha sido separado de la vid. Significa deshacerse de algo inútil. Y es una realidad, ¿no? Es una realidad cuando el creyente es separado de el Señor Jesucristo. O sea, el mundo ya no va a haber nada útil en esa persona, ¿no? Y no lo va a tener como muy en cuenta, ¿no? Es la idea de lo que tenemos aquí. En quinto lugar, y arde. Aquí vemos que la quinta acción, y arde, significa poner fuego. Eso es lo que significa esa palabra, y arden, poner fuego. En otras palabras, borrar completamente cualquier evidencia. Y eso es lo que pasa con el creyente cuando pierde su comunión con el Señor. Cualquier evidencia de vida cristiana queda completamente borrada, queda completamente opacada. Y esa era la vida de Lot como creyente en Sodoma. Su testimonio, su vida fue completamente opacada y borrada porque estaba en el lugar donde no debía de estar. Entonces, aquí tenemos que
Estas son 5 acciones que se llevan a cabo con el pámpano o los pámpanos que han sido separados de la vid. Y sabemos que aquí está representada de alguna manera la condición de algún creyente. Entonces hemos visto 3 clases de pámpanos: los pámpanos sin fruto, los pámpanos con fruto y los pámpanos separados. Y la pregunta que nos queda en esta tarde para hacernos a cada uno de nosotros como creyentes personalmente es: en cuáles de estos 3 pámpanos, en estos 3 grupos me encuentro yo. Y es interesante si te encuentras en ese grupo de esos pámpanos, de esos discípulos que no llevan fruto, porque estás inclinado a este mundo. Tus metas, tus prioridades están en este mundo. El Señor, a través de su palabra, te está diciendo: si pues haber resucitado con Cristo, pon la mirada, levanta tu mirada hacia el cielo donde está Cristo sentado. Y cuando levantemos nuestra mirada, nuestra vida va a ser una vida fructífera. Y tenemos los pámpanos que están evidenciando fruto. Y es interesante que a través de la poda, la limpieza, pues ese fruto va a llegar a ser útil, va a llegar a ser evidente. Y eso se va a llevar a cabo a través de una comunión estrecha con el Señor Jesucristo, a través de las Escrituras. Leyendo las Escrituras voy a poder quitar esas áreas que Dios quiere que quitemos. Y también quizás a través de la disciplina ejercida también en la vida de nosotros, se va a llevar a cabo esa limpieza, o a través de las pruebas. Quizás está viviendo alguna prueba difícil que te está desanimando, que te está agobiando, pero déjeme decirle que es una forma en la cual Dios está tratando en tu vida, para que esa evidencia de fruto, como lo dice la Escritura, lo limpiará para que lleve más fruto. Y luego más adelante dice: para que lleve mucho fruto. Entonces vemos que es un progreso: fruto, más fruto y mucho fruto. Y las pruebas van a producir eso en la vida de cada uno de nosotros. Esperamos que a través de las Escrituras en esta ocasión, pues el Señor haya podido hablar a nuestro corazón.